La historia de Grecia antigua abarca un gran periodo de aproximadamente 11 siglos, desde siglo XI a.C. hasta primer siglo a.C., cuando los últimos pólises griegos finalmente caen bajo la invasión del Imperio Romano. De forma general, cultura griega también incluye arte de Creta, del cual hemos hablado la semana pasada, y el arte de Micenas, que empieza en el siglo XVI y termina en el siglo XI a.C., con final de era de bronce. Los restos arqueológicos muestran la existencia de establecimientos mecánicos en la isla Creta desde el año 1380 a.C. Con invasión de Micenas termina el periodo de independencia de Creta, época de palacios, de los cuales hemos hablado durante el periodo pasado. Esta nueva fase de la historia minoica se llama Creta micénica, lo que significa que Isla formó parte del mundo micénico y por lo tanto fue una dependencia del continente. Grecia micénica fue la primera civilización fundada por griegos antiguos y representa la primera civilización avanzada de Grecia continental, con sus estados, palacios, organización urbana, obras de arte y sistema de escritura. El periodo micénico se convirtió en escenario histórico de gran parte de la literatura y la mitología griegas, incluyendo el ciclo troyano. La leyenda de la guerra de Troya cuenta una de las historias más famosas del mundo, un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos griegos micénicos contra la ciudad de Troya. La razón para la guerra ha sido el rapto o fuga de Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo, por el príncipe París de Troya. Este ciclo de leyendas formó base para la literatura y arte visual mundial. Hasta ahora las poemas épicas Ilíada y la Odisea del Homero se consideran obras maestras de literatura. Grecia micénica incluye a Grecia continental, Isla Creta y Asia Menor. La ciudad más poderosa fue Micenas. Se quedó poco de su arquitectura, pero podemos ver la entrada a la ciudad a través del Puerto de los Leones. Los artistas micénicos trabajaron metales tales como oro y bronce, como podemos ver en un ejemplo de máscara de Agamemnón del siglo XVI a.C. Rey de Micenas sería, según una tradición, el fundador de 3 ciudades, Micenas, Tegea y Pérgamo, y también el ganador de Troya. También conocemos varios ejemplos de la arma micénica, principalmente de bronce. Los murales de las Micenas muestran influencia del arte del Egipto antiguo. Así es la forma de representar figura humana. En muchas obras podemos ver las escenas de guerra. Las figuras siempre están representadas de perfil, como en Egipto, Mesopotamia, Creta y también en las obras de los artistas precolombinos. Parece que era más fácil representar figuras humanas así. Los griegos micénicos también conocieron cerámica. Trabajaron interesantes estatuillas de arcilla e inventaron la rueda de alfarero. También conocieron la escritura lineal e, igual como en Mesopotamia, utilizaron tablillas de arcilla para escribir. La cultura de Micenas termina con un colapso de la edad del bronce final, invasión de los bárbaros del mar e inicio de edades oscuras en Grecia.
Historia de Grecia antigua empieza desde Edad Oscura a 1200 años antes de Cristo y termina con invasión dórica en el año 146 antes de Cristo, o según otras fuentes, como había comentado antes, con invasiones de Imperio Romano en el año 30 antes de Cristo. Sin embargo, algunos historiadores consideran que los primeros Juegos Olímpicos del año 776 a.C. señalaron el comienzo del periodo conocido como Grecia Antigua. Juegos Olímpicos es uno de los muchos legados de la cultura griega que afecta nuestra cultura hasta presente. Es importante entender que cultura griega es el base de nuestro arte y toda nuestra comprensión de belleza. En general, podemos decir que toda la cultura cristiana está basada en cultura griego-romana. Nuestros idiomas, el simbolismo visual, verbal, modo de pensar, criterios de bueno y malo, tales formas políticas como república, democracia, pero también menos atractivas tales como oligarquía y dictadura, todo eso se basa en los logros de cultura de Grecia antigua. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente del Renacimiento y también movimientos neoclásicos en Europa y después en América. Historia del arte visual griego desarrolla por los mismos periodos, como las diferentes tradiciones artísticas del Oriente, África, América precolombina, empezando de las formas geométricas, esquemáticas, estilizadas y después desarrolla hasta formas más complicadas y realistas. Sin embargo, arte griego logró hasta el nivel más alto que conocemos. ¿Por qué fue posible esto? Hablaremos un poco después. El tipo de arte geométrico es lo primero que desarrolla después Edades Oscuras en Grecia, en los años 900-700 a.C. Está parecido al arte neolítico de otras zonas de Eurasia. Aquí están unas muestras de cerámica del periodo geométrico, donde todo, incluyendo seres humanos o caballos, está representado a través de formas geométricas. Arte arcaico abarca el periodo de 700 años antes de Cristo hasta 450 años antes de Cristo. Se desarrolla entonces una nueva forma de gobierno organizada bajo la forma de una ciudad-estado, la polis. La economía se fortaleció y inició un gran movimiento de expansión colonial. En el arte arcaico es importante anotar las influencias del arte en Creta y Micenas sobre el arte griego. La escultura de este periodo se caracteriza por imitaciones orientales, también se caracteriza por el tipo atlético, dado a sus estatuas que en su gran parte representan los vencedores de los Juegos Olímpicos. Las figuras todavía están muy estilizadas, pero ya en su mayoría tienen tamaños humanos. En sus caras siempre vemos la sonrisa leve. Los griegos empiezan a ver los seres humanos y consecuentemente figura humana como un objeto más importante del mundo. Por eso su arte es tan distinto de todos otros países. Época clásica es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Ionia y el reinado de Alejandro Magno, los siglos V y IV a.C. Este periodo, relativamente corto, es uno de los periodos más importantes en la historia del arte humano.
El arte griego de la época clásica alcanzó, sobre todo en escultura, tan nivel de perfección que lo convirtieron en modelo a imitar arte clásico, primero por el arte romano, posteriormente por el Renacimiento, clasicismo y neoclasicismo. El nombre de Pericles es muy importante para esta época, porque mientras él no era el artista, durante su gobierno varias formas del arte lograban máxima magnitud durante la historia humana. Hasta tal punto se identifica con su época que se denomina siglo de Pericles al siglo V a.C. Pericles fue un importante, influyente abogado, magistrado general, político y orador de Ciudad Atenas. Como líder político, él fomentó las artes y la literatura. Por esta razón, Atenas tiene la reputación de haber sido el centro educacional y cultural de antigua Grecia. En época de Pericles, la democracia se consolidó como una forma de gobierno racional, liberal y equilibrada, humanista y completamente opuesta al totalitarismo encargado por los persas. Pericles comenzó un ambicioso proyecto que llevó a la construcción de Acrópolis de Atenas, incluyendo el Partenón, así como de otros monumentos. Se considera que el templo del Partenón fue concebido por Fidias, pese a ser construido por los arquitectos Ictino y Calícrates. Es el templo griego más conocido del mundo. Parece muy sencillo, pero está considerado por mayoría de los arquitectos mundiales el edificio más perfecto. Según lo que me dicen en Universidad de Arquitectura en Moscú, cualquier arquitecto cuando empieza su carrera conoce que nunca va a superar el nivel de belleza de Partenón. ¿Por qué es así? La búsqueda de la belleza ideal en el mundo griego les había llevado al intento de corregir efectos ópticos. Cuando el observador percibe las columnas y las líneas verticales, ni rectas ni paralelas, por la cercanía del templo. Las líneas del Partenón están calculadas para parecer rectas sin serlo. Por ejemplo, las columnas están un poco curvadas hacia el centro y no equidistantes, pero parecen ideales para el ojo del observador. Fidias desarrolló el concepto de Partenón y también elaboró estatuas y los relieves para su decoración. Es importante recordar que escultura griega de este periodo, también como arquitectura, se considera un logro mayor del arte humano. Cuando los estudiantes de Bellas Artes aprenden a dibujar los rostros humanos, en mayoría de casos empiezan de los dibujos de esculturas griegas clásicas. En realidad, las esculturas fueron policromadas con un gran realismo, pero no se preservaban los colores. Por eso conocemos las esculturas griegas como blancas. Fidias fue un escultor más famoso de Grecia antigua, gracias a esculturas de Partenón y también a estatua de Zeus olímpico instalada en el templo de Zeus en Olimpia y considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Otros escultores famosos de este periodo son Policleto, Mirón y Praxíteles. Policleto fue el primer escultor para desarrollar el canon de figura masculina desnuda. Su obra más famosa es Dorifor. De esta estatua empieza escultura griega clásica. Policleto logró mostrar movimiento en figura estática y cómo el peso del cuerpo humano realmente afecta figura parada. Eso nunca anteriormente fue demostrado en esculturas mundiales y tenía una influencia grande a esculturas posteriores.
Es importante mencionar que los escultores griegos tenían como su objetivo belleza ideal, no imagen real. Dicen que para una estatua utilizaron varios modelos, copiando de una persona sus piernas, de otra brazos, de tercera cara o partes de la cara, y así formaron una obra final. Estas estatuas son las representaciones idealistas de los dioses y los héroes. Mirón fue un escultor y broncista de mediados del siglo V a.C., y su gran mérito consistió en saber captar como nadie el movimiento, como se aparecía en su conocido discobol. En esta época no veamos predominancia de figuras masculinas o femeninas en el arte visual. El arte griego nos dejó ejemplares de belleza perfecta de ambos géneros. Praxíteles, otro escultor famoso de Grecia antigua, pertenece al final de época clásica. La Afrodita de Cnido fue una de las esculturas más célebres de él. Esta escultura representa a Afrodita, diosa del amor y la belleza. Se considera primera estatua representando figura femenina desnuda. Afrodita de Cnido estableció un canon de las proporciones del desnudo femenino e inspiró a muchas obras posteriormente. A este tipo de estatuas también pertenece la Afrodita de Milo, más conocida como Venus de Milo, una de las más famosas esculturas de la antigua Grecia. Por esas estatuas llamamos todas las figuras femeninas desnudas Venus, como el símbolo de belleza y amor. Así están Venus de época paleolítica y neolítica.